Buenos días para todos. Damos comienzo a la audiencia inicial, siendo las 9 de la mañana de este día 7 de noviembre de 2013. Audiencia que fue convocada mediante auto de fecha 29 de octubre de 2013 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que actúa como demandante Miriam Cala Bayona y otros, y como demandados la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación, Ministerio de Protección Social, la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, reemplazada por la Unidad de Gestión Misional y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, UGPP, expediente número 1513-13-3-004-2012, 0028200. Actúa como ponente el suscrito magistrado Félix Alberto Rodríguez, con la asistencia de la auxiliar abogada Laura Sofía Zambrano Salazar. Esta audiencia, como los señores abogados deben saberlo, transcurrirá en los términos previstos por el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en adelante se abreviará como al que me referiré en adelante como CEPACA. En consecuencia, esta audiencia transcurrirá teniendo en cuenta las siguientes etapas. Saneamiento. En primer lugar, haremos una verificación de la asistencia de las partes y de los apoderados. En segundo lugar, verificaremos si existe alguna irregularidad que determine nulidad de lo actuado, con el propósito de sanear el proceso. Seguidamente revisaremos y decidiremos las excepciones previas. A continuación se hará la fijación del litigio. Posteriormente revisaremos la posibilidad de conciliación. A continuación se decretarán las medidas cautelares si existiere algún pedimento en tal sentido. Y finalmente, dentro de esta audiencia inicial, decretaremos pruebas. En ese marco, entonces, se moverá esta audiencia inicial. Como les dije inicialmente, entonces procederemos a la identificación de las partes y de los apoderados intervinientes, así como del Ministerio Público. Para tal fin, les cederé el uso de la palabra a la parte demandante. ¿Se encuentra la parte demandante? La parte demandante, no el apoderado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, señora, tiene usted el uso de la palabra para que nos informe sus nombres, apellidos, identificación y domicilio y la dirección de su residencia. Además, los señores apoderados referirán su dirección profesional, así como la dirección virtual para efectos de notificaciones de conformidad con las normas del CEPAC. Entonces tiene el uso de la palabra, señora demandante. Muy buenos días, honorable magistrado, doctora procuradora, doctores asistentes y ustedes. Bueno, mi nombre es Miriam Cala Bayona, mi identificación es 23-272-952 de Tunja. Dirección de la residencia, carrera cuarta, número 35-113, barrio Mesopotamia. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor magistrado.
estoy en el encargo a través de una sustitución que me hiciese la abogada principal, la señora Karin Rojas Cala. Memorial que presenté ante la Secretaría del Tribunal en la semana anterior. Mi nombre es Osvaldo Rojas Rojas, soy abogado de profesión. Mi tarjeta profesional es la 160.556 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi cédula de ciudadanía es la 6.765.299. Para efectos de cualquier notificación, la misma se me puede hacer llegar a la carrera novena, número 1736, local 226. Para efectos de la petición del honorable magistrado, mi correo electrónico es osvaldorojasrojas@hotmail.com. Antes de terminar mi intervención, también doy un saludo a los demás participantes en esta audiencia. Muchas gracias, señor magistrado. Una pregunta, ¿ya se le reconoció personería jurídica dentro de este expediente? Solicitos. Bueno, teniendo en cuenta lo expresado por el señor apoderado de la parte demandante y observando que a folio 230 del expediente obra escrito de Memorial Poder, mediante el cual la abogada Karin Rojas Cala, quien venía actuando como apoderada de la parte demandante, sustituye el poder en el doctor Osvaldo Rojas Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía 6.765.299 de Tunja, y la tarjeta profesional número 160.566, con las mismas facultades a ella conferidas, y particularmente con el fin de que asista a las audiencias que programa el despacho y actúe durante todas las instancias del proceso. El despacho procede a reconocerle personería para actuar dentro de este proceso al nombrado profesional del derecho. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la apoderada, pero antes he advertido que a la apoderada de la parte demandada de la UGPP, pero he advertido que en auto de 29 de octubre de 2013, a través del cual se citó a esta audiencia, no se le reconoció personería jurídica a la abogada Jenny Paola Rodríguez Uribe como apoderada de la UGPP, toda vez que no llegaron los documentos que acrediten que el señor Salvador Ramírez López, quien otorgó el poder en calidad de subdirector jurídico pensional de dicha entidad, aún se desempeña en tal cargo. Como quiera que este documento, cuya ausencia se notó en aquel momento de proferir el auto, ya fue allegado al despacho en esta audiencia, y efectivamente el señor Salvador Ramírez López continúa actuando como subdirector jurídico pensional de la UGPP. En consecuencia, se procede a concederle personería para actuar en este proceso a la doctora Jenny Paola Rodríguez Uribe, identificada con cédula de ciudadanía 1-072-646-201 de Chía, y tarjeta profesional número 199-196 del Consejo Superior de la Judicatura. Reconocida personería jurídica, entonces le concedemos el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. Buenos días al honorable magistrado, la doctora Clara, agente del Ministerio Público, apoderado de la parte demandante.
y apoderadas de la Nación y el Ministerio de Hacienda y demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Jenny Paola Rodríguez Uribe, identificada como lo indicó el honorable magistrado con cédula de ciudadanía 1072-646-201 de Chía y tarjeta profesional 199-196. Me encuentro actuando en mi calidad de apoderada especial de la UGPP. Para tal efecto, mi dirección de notificaciones es la Avenida Pradilla, número 592, oficina 39 de Chía, Cundinamarca, y el correo electrónico paolarodríguez@consultoresasociadoscol.com. Gracias. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la señora apoderada del Ministerio de Hacienda, si se encuentra presente. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes a esta diligencia. Mi nombre es Sandra Milena Castellanos González, me identifico con la cédula número 52438806 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional de abogado número 158826. Actúo en la presente diligencia en calidad de representante de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y solicito de la manera más respetuosa se me reconozca personería para orar como apoderada de la misma entidad, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la resolución número 2736 del 23 de agosto de 2013, por lo cual se me delegan unas funciones y que me permito allegar en este instante a esta diligencia. Afectos de notificación, mi dirección es la carrera octava número 6C38, edificio San Agustín de la ciudad de Bogotá, teléfono 381-1700, mi correo electrónico scastel@minahacienda.gov.co. Muchas gracias. Castellanos González. Un asterisco en mi nombre, en el artículo segundo. Gracias. Atendiendo las observaciones hechas por la interviniente, doctora Sandra Milena Castellanos González, y verificando el contenido de la resolución 2736 de 23 de agosto de 2013, proferida por el Ministerio de Hacienda, según la cual se delega, entre otros, a la citada profesional la función o el ejercicio de las funciones de representar judicialmente al Ministerio de Hacienda, a la Nación, al Ministerio de Hacienda, dentro de los procesos en los cuales tal entidad sea demandada. Se procede a reconocerle a la doctora Sandra Milena Castellanos González, identificada con cédula de ciudadanía 52438806 y tarjeta profesional 158826, personería para actuar en este proceso. A continuación, le concedemos el uso de la palabra a la señora apoderada del Ministerio de Trabajo. Al presentar un respetuoso saludo al señor magistrado y demás asistentes a la presente audiencia, me permito presentarme. Mi nombre es Angélica María Liñán Guzmán, portadora de la cédula de ciudadanía número 51846-018 de Bogotá, tarjeta profesional 110021 del Consejo Superior de la Judicatura. Vengo en nombre y representación del Ministerio de Trabajo. Recibo notificaciones en la carrera 14, número 9933, piso 11, Bogotá. Correo electrónico linanguzman10@hotmail.com. Gracias. A la doctora Angélica María Liñán Guzmán se le reconoció personería para actuar en este proceso mediante auto de 29 de octubre de 2013. Seguidamente le concedemos el uso de la palabra a la señora representante del Ministerio Público. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Presento un saludo cordial a usted y a los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Clara Piedad Rodríguez Castillo, procuradora 45, delegada ante el tribunal, quien ejerce como agente del Ministerio Público en el presente proceso. Muchas gracias. Muy bien, entonces a continuación nos corresponde abordar el saneamiento del proceso. Para tal efecto,
me permito señalar previamente lo siguiente. La demanda presentada por la parte demandante, por el apoderado de la parte demandante, fue admitida mediante auto fechado el 7 de marzo de 2013, el cual obra a folios 114 a 116 del expediente. Y aquí me parece oportuno señalar, indicar que la demanda se dirigió contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Nación, Ministerio de la Protección Social, Caja Nacional de Previsión Social, EICE en liquidación, Unidad de Gestión Misional y Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Fiscales, parafiscales de la Protección Social, UGPP. Es muy importante tener presente quiénes son los demandados, porque esto, desde luego, tiene consecuencias en la decisión del litigio. El auto admisorio de la demanda se notificó debidamente, conforme lo prescrito por las normas procedimentales inmersas en la Ley 1437 de 2011, según podemos advertirlo a folios 120, 121 y 131. A la Caja Nacional aparece certificación de efectivamente realizada la notificación. A la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, también debidamente aceptada. Al Ministerio de Hacienda aparece la certificación en este mismo folio 121 de que tal notificación efectivamente se realizó por los medios electrónicos como lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Igualmente se hizo inicialmente la notificación al Ministerio de Salud, a la Procuraduría y a la UGPP, según el documento expedido por la Secretaría del Tribunal que obra a folio 121. A folios 122, 123, 124, 125, 126 obran los oficios mediante los cuales se dio traslado de la demanda en primer lugar, a folio 122 a la Procuraduría Regional de Boyacá, folio 123 a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, folio 124 al señor representante legal de la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, a la Caja Nacional de Previsión, folio 125 y folio 126 al representante legal del Ministerio de la Protección Social. De esta forma se observa que se dio pleno cumplimiento a las notificaciones que eran procedentes en este caso. Como la demanda fue subsanada de la notificación del escrito de subsanación, se corrió traslado a las entidades demandadas según documento que obra a folio 204 del expediente de esta forma pues se tiene, además que a folio 205 igualmente se hizo la notificación a la Caja Nacional de Liquidación, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Hacienda, a la Procuraduría, a la UGPP, y nuevamente se ofició remitiendo copia del escrito de subsanación a cada una de las entidades según los documentos que obran a folios 206 a 210. Posteriormente
tenemos el auto mediante el cual se convocó a esta audiencia inicial y de las notificaciones correspondientes, las cuales efectivamente se realizaron en la forma prevista por la ley. De esta forma, revisado el expediente, el suscrito magistrado ponente no encuentra irregularidad alguna que pueda constituir causal de nulidad y por lo tanto pues estima que no es procedente hacer al saneamiento alguno. Sin embargo, se le concederá el uso de la palabra a los intervinientes para que señalen si han advertido hasta este momento procesal alguna irregularidad que pueda afectar el debido proceso. Tiene entonces el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor magistrado. De parte de este servidor, tampoco ve que exista ninguna irregularidad que afecte el debido proceso, por tanto, estoy de acuerdo con su decisión. Gracias, señor magistrado. Señora apoderada de la UGPP. No se observan hasta la presente etapa vicios de nulidad que afecten el proceso. Señora apoderada del Ministerio de Hacienda. Ninguna irregularidad, conforme con la decisión. Señora apoderada del Ministerio de Trabajo. Sin objeción alguna, señor magistrado. Señora representante del Ministerio Público. Tal como usted lo señaló y con ese análisis tan juicioso que hizo sobre este punto, la agencia del Ministerio Público considera que no se genera alguna causal que deba definir causal alguna hasta el momento de lo actuado. Causal alguna de nulidad hasta el momento de lo actuado. Perdón. Perfecto. Teniendo en cuenta lo prescrito por el artículo 207 del CEPACA, entonces se advierte que en el futuro no será posible alegar causal de nulidad relacionada con hechos que hayan ocurrido anteriores a este momento procesal. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Señora apoderada de la UGPP. Conforme con lo indicado por el despacho. Señora apoderada del Ministerio de Hacienda. Conforme su señoría. Señora apoderada del Ministerio de Trabajo. Conforme su señoría. Muy bien, agotada esta etapa de saneamiento, entonces procedemos a revisar las excepciones propuestas por las entidades demandadas. En primer lugar, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propuso, junto con en el escrito de contestación de la demanda, nuevamente, no descarguen cosas sobre él, es que es muy sensible y se activa. Repito, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el escrito de contestación de la demanda, propone las siguientes excepciones: falta de agotamiento de vía gubernativa frente al Ministerio de Hacienda, falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva Ministerio de Hacienda, 3, caducidad de la acción, 4, inexistencia de obligación y quinta, excepción genérica. La UGPP como quiera que el despacho se abstuvo de reconocer personería jurídica a la abogada Jenny Paola Rodríguez Uribe, como se indicó anteriormente, no se tendrá por contestada la demanda de parte de la UGPP en la medida en que se presentó esa irregularidad que la apoderada no acreditó ser efectivamente la apoderada por la carencia del documento que advertimos al iniciar esta audiencia se allegó apenas en esta audiencia. De otra parte, la Nación, Ministerio de Trabajo,
en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva y además propuso la excepción innominada o genérica. En estas condiciones, entonces, el despacho de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 180 del CEPACA, advierte que tan solo tienen el carácter de excepciones previas o mixtas que deben ser resueltas en este momento procesal las que a continuación se señalan. Primero, falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Trabajo. 2, caducidad de la acción, toda vez que las demás constituyen mecanismos de defensa, es decir, no son excepciones previas que deban ser resueltas en este momento procesal, de tal suerte que únicamente nos vamos a concentrar en el estudio de estas dos excepciones, la de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por los dos ministerios, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, y por la caducidad de la acción. En lo que respecta a la excepción propuesta por el Ministerio de Hacienda relacionada con la falta de agotamiento de la vía gubernativa, la revisaremos una vez que hayamos referido lo que tiene que ver con la ilegitimidad de la causa o la falta de legitimación por pasiva, si es procedente. En relación con, o mejor, de estas excepciones, se corrió el traslado correspondiente a la parte demandante, que igualmente descorrió el traslado en escrito que fue radicado ante la Secretaría de esta corporación el día 9 del mismo mes y año, pero igualmente afectado por cuanto la apoderada de la UGPP no tenía reconocida personería jurídica ni había hasta entonces presentado los documentos que la acreditaran como tal. En consecuencia, tampoco se tendrán en cuenta las expresiones hechas por la apoderada de la parte demandada UGPP en relación con las excepciones. Y a continuación, entonces, procedemos al estudio de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, que, como dijimos, fue presentada por el Ministerio de Hacienda y también por la apoderada del Ministerio de Trabajo. Al efecto diremos que el Ministerio de Hacienda refiere que, como quiera, que no es un administrador del régimen de prima media, ni un reconocedor de derechos pensionales o un empleador con obligaciones a cargo en pensiones a favor del demandante, no existe relación jurídica que permita vincularlo, y menos aún para que pueda resultar condenado dentro de o con relación a las pretensiones esbozadas en la demanda. Por su parte, el Ministerio de Trabajo aduce que carece de legitimidad en la causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la demanda no dependen de las decisiones de dicho ente ministerial, como tampoco que tal ministerio pueda responder por dineros reclamados, pues no se le ha asignado ninguna función sobre el manejo de los temas de incremento salarial. Asimismo, expone el Ministerio de Trabajo que no tiene competencia para dirimir controversias que se presenten entre el demandante y las demás entidades accionadas, por cuanto estas funciones han sido asignadas a otras entidades. Estos son los argumentos con los cuales sustentan la excepción de ilegitimidad
o de falta de legitimidad por pasiva los entes ministeriales presentes en este proceso hasta este momento. Observa el despacho de una parte, ya para resolver, que el acto administrativo acusado fue proferido primero por Cajanal, la primera resolución, la 4271 de 2009, razón por la cual es la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, la entidad que debe comparecer a este proceso por las razones que se pasan a exponer y que tienen que ver con que la Caja Nacional de Previsión Social fue liquidada y en su reemplazo creada la UGPP, que asumió las funciones que hasta el momento de su liquidación venía asumiendo la Caja Nacional de Previsión Social. En relación con este argumento, pues hay que señalar que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 creó la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Desde su mismo origen, la ley le confirió personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Es decir, este es uno de los denominados entes autónomos administrativos. De igual manera, pese a que mediante el decreto 2196 del 12 de junio de 2009 se ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE en liquidación, creada por la Ley Sexta del 45, disponiendo en el artículo 22 este decreto, que los procesos judiciales que se encontraren en trámite al cierre de la liquidación, esto es hasta el 12 de junio de 2011, respecto de las funciones que asumiría la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, estarían a cargo de aquel ministerio. Lo cierto es que en el año 2011 se expidió el decreto 2040 de 10 de junio de ese año, que además de prorrogar el proceso de liquidación de Cajanal hasta el 12 de junio de 2012, modificó el artículo 22 del decreto 2196 de 12 de junio de 2009 en el sentido de señalar que los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación respecto de las funciones que asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, estarían a cargo de esta entidad y no como se había indicado en el decreto 2196 del 2009, artículo 22, a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto seguramente fue lo que llevó a que la demanda se presentara también contra el Ministerio de Hacienda, porque no se conoció lo dispuesto en el decreto 2040. Luego se expidió el decreto 1229 de 12 de junio de 2012, que prorrogó nuevamente el plazo de liquidación de Cajanal EICE en liquidación hasta el 31 de diciembre de esa anualidad, es decir, del 2012. Plazo que se extendió en virtud del decreto 2776, disculpen, de 28 de diciembre de 2012 hasta el 30 de abril de 2013 y finalmente, mediante decreto 877 de 30 de abril del presente año, se decidió prorrogarlo hasta el 11 de junio de 2013, fecha en la que efectivamente se culminó el proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en liquidación, de tal suerte que esas obligaciones que asumía Cajanal a partir del momento de la liquidación, según lo dispuesto por el decreto 2040, que modifica el 2196 del 2009, las asumió la UGPP y es por eso que esta es la entidad legitimada para comparecer a este proceso. De lo expuesto se colige de una parte que el 11 de junio de 2013, en consecuencia
terminó la liquidación de Cajanal, como ya lo dijimos, y de otra, que las funciones de representación judicial en los procesos que se encontraran en trámite y en los que en el futuro se adelanten, estarán a cargo de la UGPP, sin que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni el Ministerio de Trabajo o algún otro ente ministerial tenga alguna responsabilidad en torno a las obligaciones que actualmente se encuentran a cargo de la UGPP. Por lo anterior, el despacho declarará la prosperidad de las excepciones propuestas tanto por el Ministerio de Hacienda como por el Ministerio de Trabajo, denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual no se estima necesario hacer otros pronunciamientos en relación con otras de las excepciones propuestas por estos entes ministeriales, y simplemente entonces se pasa con estas consideraciones a resolver lo siguiente. Primero, se declara la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentado por la apoderada judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo expuesto de manera precedente. Segundo, se declara la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la apoderada judicial del Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo expuesto en momentos anteriores. En consecuencia, el trámite se continuará en este proceso, teniendo como partes a la señora Miriam Cala Bayona en su calidad de demandante y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, como entidad accionada. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Conforme con su decisión, señor juez, y sin recursos. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo con las observaciones indicadas por el despacho y sin recursos. Señora apoderada del Ministerio de Hacienda. Gracias, su señoría. Conforme con la decisión adoptada en este despacho frente a la entidad que represento. Señora apoderada del Ministerio de Trabajo. Gracias, señor magistrado. Conforme con la decisión que usted hizo a bien manifestar. Gracias. Muy bien. No habiendo decisión pendiente en relación con excepciones, entonces continuamos a la siguiente etapa, que el numeral séptimo del artículo 180 del CEPACA denomina fijación del litigio. Y aquí, pues, tenemos que tener en cuenta nuevamente lo que señalamos, haciendo énfasis en cuáles eran las entidades demandadas. Porque a este momento las entidades demandadas se reducen a una sola, a la UGPP. Ya el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo dejaron de ser parte en este proceso en virtud de lo que se acabó de decidir. Y esto es muy importante en las resultas de este proceso. Para proceder a la fijación del litigio, se tendrá en cuenta lo expuesto en la demanda, desde luego. Como quiera que no hubo contestación de parte, o mejor, que la contestación de la demanda no fue tenida en cuenta en relación con la UGPP, por cuanto se presentaron inconvenientes en relación con la representación judicial, se examinará para efectos de determinar el litigio los hechos de la demanda y el contenido de los actos administrativos demandados. Así las cosas,
entonces tenemos que las pretensiones de la demanda se orientan a la declaratoria de nulidad de las resoluciones UGM 24711 de enero 10 de 2012, mediante la cual se revocó la resolución PAP 019169 de 13 de octubre de 2010 y se modificó la resolución número 04271 de 3 de febrero de 2009. A título de restablecimiento, la demandante pretende que se ordene a las entidades accionadas que no condicionen el pago de la pensión de jubilación a ella reconocida al retiro del servicio, derecho de pensional que había sido reconocido sin condicionarlo a retiro en la resolución número PAP 19169 de octubre de 2010. Se aclara que la fijación entonces del litigio se hará teniendo en cuenta estas pretensiones y lo indicado o lo resuelto en los actos administrativos cuya nulidad se demanda. Y para ese efecto, me permito señalar que mediante resolución 4271 de 3 de febrero de 2009, la Caja Nacional de Previsión Social reconoció y ordenó pagar una pensión de jubilación a la señora hoy demandante Miriam Calabayona, o mejor, el disfrute de la pensión que se reconoce y ordena pagar en esta resolución fue condicionada al retiro de la docente. Para no referirme de fondo a más hechos, porque indiscutiblemente lo que el despacho advierte, y ojalá de esto se tome nota por parte de la representante de la UGPP, de la representante judicial, es que en estos actos administrativos hay cualquier cantidad de errores, burdos algunos, evidentes, de bulto. Por ejemplo, aunque se dijo en la resolución a folio 19 del expediente que el monto de la pensión no podía superar el 80%, la pensión que se reconoció alcanzó el monto del 85%. Además de eso, se aplicó la Ley 100 de 1993, siendo que se trataba de una docente. Y además, pues como ya se dijo, se condicionó el goce de esta pensión al retiro de la pensionada. La beneficiaria de la pensión interpuso recurso de reposición y mediante resolución PAP 19169 de 13 de octubre de 2010 se modificó el artículo primero de la resolución 4271 en el sentido de no condicionar el goce de la pensión al retiro de la servidora. Igualmente, en esta resolución se advierte que se aplicó la Ley 100. Y finalmente, en la resolución UGM 24711 de 10 de enero de 2012, se dispuso revocar la resolución de manera directa, sin contar con el consentimiento de la demandante, en este caso, o de la beneficiaria de la pensión. Se revocó
la resolución 19169 de 13 de octubre de 2010, que había corregido el error anteriormente cometido por la Caja en el sentido de condicionar el goce de la pensión al retiro de la servidora. En este caso, pues de manera arbitraria se modificó esta resolución y aquí se corrigió uno de los errores que advertí al comienzo, en el sentido de que en la primera resolución se dijo que el monto de la pensión sería del 80 y sin embargo se liquidó el 85. Aquí se corrigió ese error, se liquidó entonces con el 80%, pero eso es errado, sigue siendo errado. Y se condicionó a retiro. Habiendo señalado lo relacionado con las pretensiones y el contenido de los actos administrativos demandados, se tiene entonces que el litigio que en este momento se tiene que resolver se contrae a determinar la legalidad de la resolución UGM 24711 de 10 de enero de 2012, en tanto de manera directa revocó la resolución PAP 019-169 de 13 de octubre de 2010, que suprimió el condicionamiento del retiro para tener derecho al disfrute de la pensión reconocida mediante resolución 04271 de 3 de febrero de 2009, para sujetarla nuevamente a la condición de retiro del servicio. Este, a juicio del despacho, es el litigio que se debe resolver. A continuación, les concederé el uso de la palabra a los intervinientes para que expresen su conformidad o inconformidad en relación con con esta fijación del litigio que se ha hecho, o para que sugieran cómo debe quedar tal litigio que será decidido en este proceso. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado, la parte demandante. Gracias, señor magistrado. Con la explicación que usted ha dado a esta sala y con los argumentos que usted ha planteado, se ve de sobra que hizo un análisis pormenorizado de las pretensiones de la demanda. Efectivamente, señor magistrado, usted dio en lo que nosotros pretendemos. Yo considero que a mi juicio y a juicio de la demandante no hay nada que aumentar. Usted ya tiene absolutamente claro qué es lo que tiene que resolver la justicia colombiana. Por tal razón estoy de acuerdo con su decisión, no veo nada que haya que adicionarle, por eso sin recursos. Gracias, señor magistrado. Señora apoderada de la UGPP, tiene el uso de la palabra. Gracias. Me encuentro de acuerdo con las observaciones efectuadas por el despacho, así como con el estudio de no solo de las pretensiones, sino también de los hechos indicados entre el libelo de la demanda y del expediente, que se nota que también ya ha sido analizado, por lo cual me encuentro de acuerdo con la fijación del litigio efectuada por el despacho. Señora representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Encuentro acorde el problema jurídico planteado a usted como fijación del litigio, teniendo en cuenta que lo que se pretende, como usted bien lo manifestó, es que se haga un estudio juicioso de la legalidad de la resolución UGM 024711 del 10 de enero de 2012, proferida por Cajanal EIC en liquidación. Muy bien, entonces este será el litigio que deberemos resolver en lo que resta de este proceso, y así se decide en este momento procesal
para salvaguardar el debido proceso. De todas formas, aunque ya se sabe que no hay cuestionamiento, de todas maneras me permito concederles el uso de la palabra por si desean interponer algún recurso contra la decisión que tiene que ver con la fijación del litigio. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor magistrado. Yo en la anterior intervención pues me le adelanté a ese hecho, pero sin embargo me parece que la actitud garantista que usted tiene pues da mucha confianza al respecto, y pues viniendo de que es autoridad administrativa en el departamento de Boyacá de primera categoría, pues uno se siente como tranquilo. Por tal razón, frente a su decisión, yo no tengo que presentar ningún recurso. Gracias, señor magistrado. Señora apoderada de la UGPP. Sin recursos, honorable magistrado. Señora representante del Ministerio Público. Sin ninguna observación al respecto. Seguidamente, la norma nos indica que debemos proceder a auscultar la posibilidad de conciliación en este caso. Para tal efecto, le concedo el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada para que nos refiera si hay alguna propuesta estudiada por el Comité de Conciliación de la UGPP. Gracias, magistrado. Desafortunadamente para el presente proceso no existe un pronunciamiento del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la entidad a la que represento, por lo cual me permito indicar al despacho que no existe hasta el momento ninguna propuesta conciliatoria. Gracias. De lo expresado por la señora representante de la UGPP, se le concede traslado al señor apoderado de la parte demandada. ¿Tiene usted el uso de la palabra? Son ellos los que están legitimados para ofrecer algún aporte de conciliación, pero no hay voluntad, ni siquiera hicieron comité. Al parecer, señor magistrado, del transcurso de la audiencia puede uno ir concluyendo que es muy poca la importancia que le han dado al acto leve que cometieron con mi cliente, al quitarle su real derecho que durante mucho tiempo tuvo. No queda otra alternativa que manifestar como en este caso, si cabe dentro de esta audiencia, la protesta, porque al menos han debido someterlo al Comité de Conciliación para efecto de tener alguna posición, pero no lo hicieron. Pues se sienten muy seguros de su acción y de sus actos. Asumo que ojalá no sea con todos los colombianos que tienen ese mismo derecho y que lo estén haciendo de forma arbitraria, retomando las palabras que el señor magistrado en esta audiencia ha dicho. Marco mi voz de protesta en ese sentido, porque es una entidad estatal que maneja recursos estatales y que además de manejar recursos estatales tiene que garantizar derechos muy sensibles como son las pensiones, y que en forma infortunada veo que no es así. Lo toman para colocar aquí comillas, señor magistrados, las situaciones de decisión frente a las personas que tienen que decir muy folclóricamente. Gracias, señor magistrado. Señora representante del Ministerio Público. Como en reiteradas audiencias lo he hecho, nuevamente hago un llamado de atención para que la apoderada de la UGPP sea el canal de comunicación que nosotros tenemos con los integrantes del Comité de Conciliación, señor magistrado, porque tal como lo manifiesta el apoderado de la parte demandante, vemos cómo reiteradamente hay incumplimientos por parte de ellos en sus obligaciones que son de índole legal, como el de hacer oportunamente un estudio juicioso y proponer de manera oportuna, valga la redundancia, pues una decisión adoptada, asumida al interior del comité. Dejo constancia, pues que obviamente podría haber un incumplimiento a las funciones establecidas en el decreto 1716 de 2009, en la ley 1395, en la ley 640 y todas las normas que rigen la conciliación judicial.
y hacer un llamado para que sea usted, doctora, quien sensibilice a los integrantes del Comité de Conciliación de esta entidad para que de manera oportuna presenten las decisiones en estas audiencias. Este es un escenario propicio para que la UGPP proponga algún tipo de conciliación, algún tipo de acuerdo conciliatorio, teniendo en cuenta que, como lo veremos más adelante, pues hay escenarios de responsabilidad que podrían llegarse a dirimir en esta instancia y no esperar hasta que haya un fallo condenatorio. De ser procedente, pues, y si el magistrado lo considera, en el momento de fallar, de decidir este proceso, pues se compulsen las copias respectivas para que se haga un llamado no solo a la inoperancia en el tema de la conciliación, de la propuesta oportuna, sino también pues el no haberse contestado la demanda y las excepciones oportunamente. Muchas gracias. La solicitud de la señora representante del Ministerio Público será tenida en cuenta al momento de decidir este conflicto para efectos de decidir si se compulsará copia o no hacia los organismos de control, poniendo en conocimiento estas irregularidades. Escuchadas las partes intervinientes y el Ministerio Público, el magistrado ponente declara fallida esta posibilidad de conciliación. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra la señora apoderada de la parte demandante. Señor magistrado, conforme con su decisión. Señora apoderada de la UGPP. Sin recurso alguno. Señora representante del Ministerio Público. Sin ninguna observación al respecto. A continuación, sería el momento de decidir las medidas cautelares, pero en este punto el suscrito magistrado se permite indicar que no se encuentran pendientes de resolver ninguna medida cautelar. Y en estas condiciones procedemos a la etapa relacionada con el decreto de... Aquí haremos una observación, y es que las pruebas que han sido solicitadas se examinaron con el propósito de establecer su conducencia y su pertinencia en relación con el litigio que se ha fijado. Las que no apuntan a ese propósito, lógicamente, pues no serán decretadas por superfluas. De tal suerte que, en primer lugar, en relación con las pruebas solicitadas por la parte demandante, se decretan las documentales pedidas por esta parte de la siguiente forma: ténganse como tales las documentales allegadas con la demanda, con el valor probatorio que les corresponda, entre otras, los actos administrativos acusados, los cuales obran a folios 18 a 25 y 32 a 42 del expediente, la resolución número 1503 de 24 de abril del 98, por la cual se asciende al accionante en el escalafón nacional docente, no se tendrá como prueba porque no apunta al litigio que se ha definido. La comunicación que obra de fecha 13 de enero de 2012, en la que se informa que se estudiará la resolución 19169 de 13 de septiembre de 2010 para dejarla sin efectos y en su lugar confirmar la resolución 04271 de 3 de febrero de 2009, documento que obra folios 30 y 31. Igualmente téngase como prueba el oficio de fecha 30 de enero de 2012, mediante el cual la accionante presenta renuncia a su cargo en cumplimiento del ordenado de la resolución UGM 24711 de 10 de enero de 2012 y la resolución 064 de 2012, por medio de la cual se acepta la renuncia presentada por la accionante.
no se decreta la prueba relativa a oficiar a la entidad demandada a fin de que allegue al expediente administrativo, a fin de que allegue el expediente administrativo de la demandante, como quiera que este elemento de convicción ya obra en el plenario, cuaderno número 2, anexos. En relación con la parte demandada, como se tuvo por no contestada la demanda, no se decretarán pruebas. No estima el despacho conveniente ni necesario decretar pruebas de oficio. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señor magistrado. En esta parte de la audiencia sí fue tan rápida que en algunas pruebas no alcancé a captarle. Si no es si no es impertinente, señor magistrado, un poquitico más concreta y repetirlas para efecto de tener como ir a la misma aceleración que usted va. Entonces, ahora sí le concedemos el uso de la palabra para que se refiera a esta decisión. Gracias, señor magistrado. Y primero, dar gracias por dos cosas, porque tuvo la benevolencia de hacerme el favor de repetir su decisión, y la segunda, para indicarle que no presento ningún recurso frente a su decisión. Gracias, señor magistrado. Señora apoderada de la UGPP. Gracias. De acuerdo con la práctica, con el decreto, perdón, de pruebas efectuado por el despacho. Señora representante del Ministerio Público. Sin ninguna observación frente al decreto de las pruebas enunciado por usted. Muy bien, a continuación, teniendo en cuenta que no hay pruebas por practicar, dado que las que fueron decretadas son documentales que se encuentran haciendo parte del expediente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso final del artículo 179 del CEPACA, que permite o autoriza al suscrito magistrado para prescindir de la etapa de pruebas, así se dispondrá y se determinará entonces un breve receso para integrar la sala de decisión y luego proceder a escuchar los alegatos de las partes y a proferir la decisión que ponga fin a este litigio. En consecuencia, entonces el receso será de 10 minutos a partir de este momento, en que son las 10:17 minutos, o sea que se extenderá hasta las 10:27. Los señores apoderados y el Ministerio Público pueden disponer de este tiempo para afinar sus alegatos, que serán presentados verbalmente en la audiencia que a continuación
se realizará.